Bienvenidos chicos a una clase de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, el agua y su utilidad. Prestemos mucha atención. A continuación vamos a observar primero el siguiente video, que es una pequeña introducción al tema que vamos a profundizar acerca del agua, ¿no? Recuerda que el agua, un tesoro que hay que cuidar. Es un tesoro que hay que cuidar. Muy bien. ¿Sabías que la mayor parte de nuestro planeta Tierra es agua? También podemos encontrar agua en el interior de la Tierra, en el aire y en todos los seres vivos como la planta, los animales, los seres humanos, ¿cierto? Entonces, pero vamos a empezar primero, ¿qué es el agua? ¿Has escuchado a alguien referirse al agua como H2O? ¿Puedes suponer por qué alguien podría llamar al agua por este nombre? ¿Qué es el agua? El agua es una molécula básica hecha de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿ya? De dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso dice H de hidrógeno, pero como son dos y un átomo de oxígeno, O, H2O. Cuando estos tres átomos se juntan, forman una fuerte unión que es difícil de romper. La fuerza de esta unión mantiene una molécula de agua junta por millones de años. Tenemos ahí el agua, H2O, es igual a un átomo de oxígeno más dos átomos de hidrógeno, ¿no? Por eso se llama H2O. ¿Cuáles son las características del agua? El agua presenta las siguientes características. Es inodora, quiere decir que no tiene olor. Es incolora, quiere decir que no tiene color. Y es insípida, no tiene olor. No tiene forma propia, ocupa la forma del envase en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en una lata, ¿no? Que tiene la forma cilíndrica, el agua va a tomar la forma de una lata, ¿cierto? Entonces, y así en los diversos objetos en los que esté el agua. Comenta con tus compañeros para qué usamos el agua. El agua, como ya te mencioné, ocupa las 3/4 partes de la superficie terrestre. La mayor parte de agua es salada. El agua es indispensable para la vida de todo ser vivo. Es nuestra obligación cuidarla y no desperdiciarla, ¿no? Cada vez que nos lavemos las manos, cerramos el caño, nos jabonamos la mano y lo volvemos a abrir. No hay que desperdiciarla, ¿no? Entonces, el hombre vive y construye en lugares donde hay agua. Ningún hombre va a construir en un lugar donde no va a poder habilitarse de agua, ¿cierto? El agua también es, como ya lo mencionamos, incoloro porque no tiene color, inodoro porque no tiene olor e insípida porque no tiene sabor. El agua, cuando está en estado líquido, no tiene forma definida y toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, lo importante aquí es un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado en las anteriores diapositivas, que nos explica acerca de las características y de lo importante que es el agua para la vida del ser humano y también de los seres vivos como las plantas y como los animales. ¿Dónde encontramos agua? Esa es la gran pregunta. El agua es una parte muy importante de nuestro medio ambiente y se encuentra en diferentes lugares. Lo podemos encontrar en los ríos, en las playas, en la lluvia, en las acequias, en los pozos, en las cisternas, en los caños, en los acueductos, etc. Tú lo encuentras en todos lados, lo encuentras cuando abres tu caño, sale el agua. De repente un día se fue el agua y tuvieron que traer la cisterna para poder abastecernos de agua, ¿no? Utilizamos para regar las plantas, las encontramos en los ríos, en los lagos, en los mares, en distintos lugares de nuestro ambiente. El agua es útil también para ducharnos, para cocinar, para regar nuestras plantas, para divertirnos en la piscina, ¿no? Entonces, son diversas utilidades que le podemos dar al agua para poder, pero también recuerda que debemos de cuidarla porque si no, el agua se puede acabar, aunque todavía hay agua suficiente, pero
No esperemos a que eso suceda, ¿ok? Los estados del agua. El agua es una sustancia que puede hallarse en la naturaleza en estado sólido, líquido y gaseoso. El estado líquido, cuando el agua se encuentra a temperatura ambiente, como en el caño, los ríos, los lagos, los mares, y el agua es de forma líquida, ¿cierto? En estado sólido lo encontramos sobre las cordilleras formando la nieve y los glaciares. Cuando el hielo se derrite, no cambia de estado y pasa al estado líquido. Cuando el agua se enfría mucho, se congela, es decir, se convierte en hielo. Entonces el hielo es un sólido, ¿cierto? Y por último, el gaseoso lo encontramos en el aire en forma de vapor, ¿no? Que forma la humedad y el agua del estado líquido pasa al estado gaseoso por medio del calor solar. Cuando el agua se calienta mucho, se evapora. El vapor de agua es gas, ¿no? Sabemos que el agua sale de los caños en estado líquido y si llenamos una tetera y la colocamos al fuego para que se caliente, veremos que sale lo que comúnmente llamamos humo, ¿no? Ese humo es en realidad el vapor, ¿no? Formado por pequeñísimas gotas de agua, que es, al fin y al cabo, es agua, ¿no? Pero en estado gaseoso, ¿no? Y cuando la refrigeramos, el agua se convierte en hielo y eso quiere decir que es un estado sólido. Como ya te mencioné, el agua es importante para los seres humanos, los animales y las plantas. Sin agua no hay vida. Imagínate tú un día sin agua. ¿Con qué cocina la mamá la sopa? ¿Con qué lava las verduras? ¿Con qué te lava las manos? ¿Con qué te bañas? ¿Con qué preparamos los alimentos? Sería imposible, ¿cierto? Entonces, por eso es importante cuidar. Ahora hablaremos de la contaminación del agua, ¿no? Eso habíamos hablado, me acuerdo, al inicio de año. El agua se contamina cuando se arroja en los ríos, lagos y mares sustancias extrañas como las siguientes: las aguas servidas de los desagües, los residuos de sustancias venenosas que usan las fábricas, los residuos de los detergentes y otros productos químicos, el lavado de ropas en las aguas de regadío, los derrames de petróleo de las embarcaciones, ¿cierto? Entonces hay algunas personas que lavan su ropa en los ríos, ¿no? De repente porque no tienen agua potable para poder lavar su vestimenta, ¿ya? ¿Cómo podemos evitar la contaminación del agua? Eh, los centros mineros no deben verter sus residuos tóxicos a los ríos, ¿no? Las lagunas, los lagos, los mares. Eso es lo que habíamos visto, ¿te acuerdas? En la clase de personal acerca de la actividad económica de la minería, ¿no? Si bien es cierto, aportan económicamente, pero también hay algunas empresas que perjudican a la contaminación, en este caso la contaminación del agua, ¿no? Se deben evitar los derrames de petróleo en los ríos, lagos, controlando el uso de detergentes, evitando el uso de aguas servidas en la agricultura, ¿no? Entonces, todo esto en realidad afecta y eso es lo que debemos de evitar. Ahora sí vamos a empezar a trabajar y vamos a colorear de azul en la siguiente imagen el agua de la ilustración. Todo lo que ves agua lo vamos a colorear. Luego aquí vamos a escribir en cada recuadro la letra que corresponda según el estado en que se encuentre el líquido en cada escena, ¿no? Vamos a ver ahí, tenemos la paleta, ¿qué será? A ver, ¿no? Vas a escribir en cada recuadro la letra que corresponde. Entonces, será sólido, será la S de sólido, la L de líquido o la G de gaseoso, ¿no? Vamos a colocar ahí en cada uno. Luego tenemos ahí que completar los cuadros. El agua es un mapa conceptual. Mira, ¿ves? El agua, ¿qué es el agua? ¿Cuáles son las características y los estados, ¿no? Ahí tenemos el concepto, el agua, características, ¿no? Incolora, inodora, insípida y estados, líquidos, sólido y gaseoso. Ahí está. Ahora vamos a contestar en cuántos estados puede encontrarse el agua, ¿no? Vamos a ver ahí. Ya hemos visto que son 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuándo decimos que el agua está en estado sólido? Cuando ponemos agua en el frigider, ¿cierto? Y eso se convierte en hielo.
en líquido cuando lo tomamos de forma líquida, ¿no? En agua, líquido, ¿no? Y gaseoso cuando hacemos hervir el agua en la tetera y ese vapor, ese humo es el agua, pero en estado gaseoso. Escribe verdadero o falso según corresponda. 1. ¿El agua tiene olor, sabor y color? Olor, sabor y color. Falso. ¿El agua salada sirve para beber? No, falso. ¿El cloro es una sustancia que se echa en el agua para purificarla? Sí, verdadero. ¿El agua sufre cambios por aumento y disminución del calor? El agua sufre cambios por aumento y disminución del calor. Claro, ¿no? Ya hemos visto de que cuando ese sería en el estado gaseoso, ¿cierto? Que sufre cambios por, se calienta el agua y el calor, ¿no? Con el sol se calienta y se convierte en gaseoso. Eso sería verdadero. Y luego tenemos una tareita, pero que la vamos a resolver de una vez. Subraya con rojo los objetos que absorben agua y subraya con azul los objetos que no absorben agua. Entonces, ¿la esponja absorbirá agua? Sí. ¿La toalla? Claro que sí. ¿El colchón? Claro. ¿El abrigo impermeable? No. ¿El chaleco salvavidas? No. ¿El paraguas? Tampoco. Entonces, ya ahí tenemos todo. Entonces, eso sería todo con la clase de ciencia.